Es martes, chamacos, y aunque estemos de fiesta y todo eso, pues, hay que conservar la salud mental no de cualquier manera, de la mejor manera. Por eso nosotros contamos con Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera. ¡Doctor! ¿Cómo estás, Broso? Aquí dándome mi taco. Aquí dándote tu taco, muy celebrados por las fiestas patrias. Hola, bienvenido. Doctor de la Rosa, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Los veo muy festivos. Pues sí, desde luego. La señora llegó suspirando, el doctor llegó muy tranquilo, muy de buenas, yo llegué muy animoso. Como de un ánimo patrio. Pues pon tú, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero uno quisiera que hubiera esa atmósfera, pero no sé. Instalados en la negación. No es como antes. No, ¿verdad? No es como antes. Usted me va a perdonar, pero antes el ánimo patrio se sentía impresionante. Desde las casas. Desde las casas, Desde las porque casas ya había olía a esta buñuelos. tradición. En las casas, si uno iba a ver a las abuelas y eso, ahí, los buñuelos, o ya estaba el pozole ahí preparándose, o la tamaliza. Pero se sentía casi como obligada. Y ahora, pues como que no, ¿verdad? No, y podías escoger, porque te invitaba a 4 o 5 cenas sí, mexicanas, o te echabas todo el tour. Sí. No más. ¿Por qué será, Pues ya no hay seguridad. ¿Por qué se pierden esas tradiciones tan bonitas? Se pierden las tradiciones, pues a fuerza de asaltos, a fuerza de secuestros, a fuerza de balazos. Y falta de dinero en muchos casos. Falta de dinero también tiene que ver. Además se rompen esquemas, ¿no? O se renuevan o se modifican algunos aspectos de la vida de una nación tratando de cambiar o de mejorar, quisiera yo pensar, porque hay una gran búsqueda de hacer las cosas diferentes. Sí, claro, no, y hay mucho más Hay conciencia de las desencanto, cosas, ¿no? ¿no? Hay un Hay gran hartazgo. desencanto. Sí. El domingo entré a un almacén y durante todo el tiempo que estuve ahí adentro sonaba la música mexicana, ¿no? A la vez que vendían ya muchos objetos navideños. Sí. Entonces yo decía, Qué combinación. qué cosa tan extraña, ¿no? Sí, En donde como que te imponen ya de alguna vez las cosas, de una buena vez y por todas las cosas, ¿no? Te imponen la música, te hacen entrar en un ambiente nacionalista o patriotero que a lo mejor ya no viene al caso, ¿no? Como que dices, no hay tantas razones para celebrar. No, y además en los afanes de la vendimia, que bueno, pues Claro, es lo el suyo, pues ahí te largan ahí la música de Y ahí mariachi estás. por el mes patrio, pero ya te están vendiendo cosas para la Y el Navidad. pan de muerto desde hace como 3 meses ya está. Ya, también el pan de Ay, por muerto. supuesto. Fíjese nada más. Y el comercial. tradicional y muy mexicano Halloween, ¿no? ¿Verdad? Otra imposición También Es los decir, disfraces. pero claro, pero es una combinación de muy burda, ¿no? Antes había tiempos. Quizás sería como las estaciones, ahora ya no sabe en cuál estamos. Sí, el ámbito comercial es el que va dictando la norma de los tiempos, ¿no? Sí. Lo cual es triste. Pero bueno, Sí, es triste. luego ¿por qué se suicida la gente, verdad? Luego, porque nos habíamos quedado, tú habías empezado con el tema del suicidio y nos habías dejado, ahora sí que para seguir dejaste todo listo para tomar 2 o 3 caminos que estaban Sí. dispuestos a la lógica. En relación al suicidio, fíjense que con mucho gusto, nosotros nos anticipamos un poco porque no cayó en el día 10, el día de la prevención del suicidio. Pero digo que con mucho gusto se vio mucho en redes sociales, muchos colegas, muchas asociaciones estuvieron hablando la semana pasada de suicidio. Y eso a mí me da mucho gusto porque es una forma de desmitificar ciertos tipos de patología. Recordábamos que el suicidio tradicionalmente ha sido un hecho reprobable por muchas razones. Es un hecho que, lo decíamos históricamente, las religiones lo prohibían, etcétera. Y hoy por hoy son de los temas que tenemos que hablar y que tienen que estar ahí sobre la mesa precisamente para que podamos hacer la prevención del suicidio. Si nosotros decretamos que hay temas de los que no se hablan, entonces estamos condenando justamente que al no hablarse, pues estos sucedan o sucedan de otras formas. Sí. Y no podemos acceder precisamente a lo que tiene que ver con la prevención del suicidio. Y habíamos quedado el día de hoy a hablar sobre las consecuencias del suicidio en la familia.
Finalmente, bueno, pues el suicida ahí está, pues ya se murió, terminó con su vida, terminó con este sufrimiento, lo cual hace entrar a la familia en una especie de confusión, en un momento en donde todo es confusión, en donde nada es claro, precisamente porque es como entrar en la parte irrazonable, pues, de la existencia humana. En algunos casos, pues se trata de casos que se vienen anunciando, Sí. que hay pequeños signos que te dicen, tal vez lleva mucho tiempo deprimido, lleva mucho tiempo enfermo, etcétera. Y entonces para la familia es inaceptable, pero como que había ciertos anuncios Oye, que nos pero tranquilizan. sí hay casos donde es realmente sorpresivo. Hay muchos casos, y lo sabemos a cada rato, en donde no hay ni agua va. No había indicio. No había ningún indicio. Y esto sucede con mucha frecuencia en los adolescentes. Mencionábamos por ahí el dato, el suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes en nuestro país. La tercera. La tercera causa nada más. Y el suicidio, a diferencia de los adultos, en los adolescentes el suicidio es un acto impulsivo. Ajá. Es un acto que tiene que ver mucho con un acto de despecho, Rebeldía, o un coraje. acto rebelde, o un intento de manipulación en el cual se les va la mano y realmente lo logran. Entonces, son esos justamente los suicidios que más sorprenden, precisamente porque no hay ni agua va. Estaba yo recordando esa película de los años 80 de Sissy Spacek Ajá. y Anne Bancroft, no sé si recuerdan, Buenas noches, mamá. Sí, claro. Good Night, Mom. Sí. En donde es toda una jornada en la que ella se sienta con la mamá y le dice, antes de que amanezca, hoy me voy a suicidar, ¿no? Y entonces es toda esta día que ellas están juntas, en donde la mamá hace intentos desesperados por evitar que la hija se suicide, y a lo largo de toda la jornada la hija le va diciendo todas las razones por las que ella ha decidido quitarse la vida. Y ha decidido quitarse la vida porque tiene un matrimonio fallido, porque el único hijo que tiene es adicto, y muchas cosas que tienen que ver con la relación con ella misma. Entonces es muy impresionante porque al final ella se suicida enfrente de la madre, y eso hace como que entremos en reflexión de cuáles son las consecuencias de un familiar que presencia el suicidio de su hijo o de su esposa, etcétera, que son tremendas, y cuáles son las consecuencias tanto a mediano como a largo plazo. Se trata de eventos traumáticos, y eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Cuando alguien en tu familia se suicida, pues el grado de afectación es diferente dependiendo del vínculo que tengas con esa persona. Desde luego que si tenemos el suicidio de un hijo, pues inmediatamente todo este cuestionamiento de qué hice mal, etcétera, viene. Pero antes que eso, hay dos cosas que para mí son de lo más traumática. Uno de ellos, te tienes que enfrentar al Ministerio Público, te tienes que enfrentar ante un sistema legal que la mayor parte de las veces no es compasivo ni mucho menos, Pues, ¿no? Te tienes que enfrentar ante una cuestión judicial que se tiene que resolver de momento. Y bueno, desde luego además de la pena que traes, además de la confusión que tienes que enfrentarte contra un sistema que te está diciendo esto te va a salir muy caro, ¿no? Sí. Bueno, entre otras cosas, que es una cosa que parece un poco absurdo mencionarla, pero No. cada vez que hemos visto casos de suicidio, la familia a lo primero que se encuentra, ¿no?, después de haber encontrado el cadáver, es ante un sistema policíaco que tiene que demostrar, por un lado, que en realidad fue suicidio y no homicidio. A ver si no le siembran un arma como acostumbran, ¿no? Exactamente, Oiga, pero ¿no? se ahorcó, pero traía una pistola. Y Es la eso- suya, cabrón. Sí, eso implica un trámite que es, al menos Engorroso. desde lo que yo he visto, es de los más engorrosos, pero de los más dolorosos, ¿no? O sea, te tienes que enfrentar ante un sistema judicial. Y lo segundo, bueno, es el efecto traumático que tiene sobre la persona.
encontrarse ante un cadáver, ya sea colgado, ya sea que se haya disparado, etcétera. Todas estas cosas que son tan cruentas y que lo que vemos es que en las personas hace que desarrollen verdaderos cuadros traumáticos, ¿sí? Puede desarrollar una situación traumática que toma la forma de un trastorno por estrés postraumático, es decir, un trastorno angustioso tan severo, con una vivencia, ¿no? Con un revivir ese tipo de situaciones, con vivir las imágenes. Pasan meses y tú te encuentras que estos familiares siguen teniendo esta problemática ya de por sí complicada. Todavía no estamos hablando ni siquiera de que están ante una situación de duelo. Estamos hablando que lo que la gente le toca presenciar son cosas que se quedan ahí para toda la vida. Hay casos, ¿no? Que nos han tocado a los psiquiatras que nos dedicamos a esto, de gente que se suicida frente a sus familiares. Y ahí sí lo que te encuentras es ante una situación tan traumática que casi uno puede predecir, aún con la ayuda, que esta gente va a quedar tocada de por vida, ¿no? Se menciona mucho, antes se decía que el suicidio era la mayor agresión que podía tener una persona hacia su propio yo y que con esta agresión también viene toda una serie de agresiones hacia los demás, voluntarias o involuntarias, conscientes o inconscientes. Hoy por hoy sabemos que el terminar con la vida es una forma de terminar con un sufrimiento. Pero el efecto que se tiene sobre los otros es enorme. Cuando uno trabaja con gente que tiene ideación suicida, es decir, gente que está muy deprimida y que externa la posibilidad de morirse, pues es una situación muy complicada que, bueno, los que estamos entrenados en esto tenemos que manejar. Pero el argumento, por ejemplo, de decirle, oye, piensa mucho en lo que vas a generar en tu familia, desde luego que no es suficiente, porque si fuera suficiente lograrías convencerlos y no se daría el suicidio. Por supuesto que Pero por la... ahí ya me preocupaste tú. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente no habrá llegado contigo para decirle, oye, yo estoy pensando en pirarme del mundo, cabrón? Sí, claro. O sea, yo ya no quiero vivir, yo me voy a dar un tiro. O sea, me preocupo por ti, porque ¿cómo te quedas tú? O sea, desde luego es tu trabajo y tienes que lidiar con eso y llegar a algún punto que tú sepas que tienes que llevar a esa persona. Es tu trabajo, pero ¿cuántas veces te lo habrán dicho y cuánto... O sea, sales de trabajar sabiendo que a lo mejor 3 veces te dijeron, yo ya no quiero vivir, cabrón. Sí. ¿Cómo te comes la sopa de fideo, cabrón? Claro, no, es parte de nuestro trabajo y desde luego que los profesionales de la salud mental estamos entrenados en eso. Desde luego te quedas con una sensación tremenda. Desde luego que es una de las emergencias psiquiátricas en donde tú tienes que actuar muy rápido, tienes que evaluar cuántas veces solo es el coqueteo con que ya no me gusta la vida y tienes que discernir en ese momento si es ese coqueteo, si ya es una ideación que tiene que ver con algo que puedes tratar en el momento, estás muy deprimido y en la medida que nosotros te demos un tratamiento, vas a salir de eso, o estamos ya ante una planeación suicida, es decir, estamos ante alguien que ya tiene todo un plan estructurado para quitarse la vida. Y entonces entramos en ese gran dilema, es decir, ¿les creemos o no? Mucha gente dice, no, lo único que está haciendo es chantajearme. Y entonces uno le dice, bueno, sí, pero yo conozco muchos chantajes, ¿no?, que terminaron en suicidio. Entonces, no te puedes dar el lujo de decir, sí, yo creo que nos está chantajeando. En el caso de adolescentes, menos aún. Imagínate nada más cómo quedan los familiares de un chamaco que le dieron le dieron la calidad de un chantaje, de un capricho. De un capricho. No, dijeron, este baboso que nos está espantando nada más para salirse con la suya. ¡Y soco! Y quedan con las culpas. Y quedan con las culpas. Y fíjate que eso es lo más interesante. Lo más interesante es que no hay familia ante un evento de estos que quede sin daño. De alguna u otra manera, siempre van a quedar afectados. Claro. Son familias en las que se recomienda altamente que reciban algún tipo de intervención,
porque además el duelo, siempre que perdemos algún familiar, pasamos por un proceso de duelo que será más o menos complicado dependiendo del vínculo, dependiendo de la edad, etcétera. Pero el duelo, nosotros hablamos de un duelo complicado cuando no sigue ese curso normal, esas fases que conocemos que son normales, sino que la persona va a desarrollar un síndrome psiquiátrico muy severo, que puede ir desde cuadros de ansiedad muy severa, como hablábamos de un estrés postraumático serio, o una depresión clínica, e incluso que los lleva a tener ideas de muerte o incluso también intentos suicida. Es decir, tan severo puede ser o tan impactante puede ser en una persona el suicidio de un familiar que los lleve también a considerar esa posibilidad. Yo recuerdo algunas escenas terribles a nivel mundial de suicidios colectivos. Sí. Aquello que mezclaron en un... Jim Jones. A Jim Jones, sí. ¿Cómo repercute en un grupo la idea de que todos tenemos que llegar a ese punto, morir en conjunto, masivamente, por algún objetivo, que normalmente son religiosos? Pero ahí, ¿qué factores influyen? ¿Cómo se dan esas condiciones de que sea 1, 2, 3, 5, 20 los que decidan matarse? Bueno, yo creo que ahí lo que sucede es que hay un fenómeno persuasivo muy, muy poderoso en donde se puede lograr un suicidio colectivo a partir de lograr un objetivo trascendental. Sí, sí. Es decir, solo quien logra convencer a una comuna de que su muerte es algo que se va a poner en función como un sacrificio ante Dios. La comuna que responde a un perfil muy similar. Que responde a un perfil muy similar en el sentido de no una religiosidad, sino un fanatismo. Claro, o un terrorista que Ajá. decide, porque pretende ascender a ciertos niveles del paraíso, yo no sé, y dice voy a inmolarme, voy a inmolarme entregarme. y voy a ofrecer este rebaño sagrado, Ah, ¿no? ya, claro. Con la idea justamente de la salvación. De la salvación y de tener contento a Dios. Pues, tan absurdo como Claro. es cualquier tipo de fanatismo, es como se dan estos fenómenos grupales. Claro. ¿no? En donde, bueno, cuando es grupal y lo ves de esa manera, impacta mucho porque dices, ¿y qué con la razón humana? ¿Y qué? O sea, ¿qué circunstancias tienen que estar sucediendo en cada uno de esos individuos para que sean... ¿Qué rotos se encontraron con qué descosidos? En ese momento. ¿No? Sí, claro. Para llegar a un punto donde están todos de acuerdo y felices, Desde de luego. plácemes, porque todos se van a ir. Sí. Hablando de adultos y niños. Sí, se los llevaban, claro. Se los llevaban por A todos supuesto. completos. Qué barbaridad. Y desafortunadamente siguen sucediendo Claro, ese claro. tipo de fenómenos. Claro. Ahora, una cosa que yo creo que es importante es que cuando uno habla de suicidio, de repente empiezan estos tipos de voces que claman por la libre determinación de cada persona para decidir por su propia vida. Desde luego que hay esa parte siempre en donde tú dices, bueno, si yo decido sacrificar mi vida y dársela a Dios por un motivo religioso, pues encuentras ese mecanismo o ese camino de explicaciones. Desde luego que hay otras personas, lo vemos mucho en casos de gente con una enfermedad terminal o personas que tienen lo vimos mucho en los casos de enfermos con SIDA o que tienen un tumor, etcétera, y que quieren terminar con su vida, en donde es una elección y que es algo muy asumido. Otro es el caso de gente que decide, bueno, yo hasta aquí llegué porque tengo 75 años, porque ya viví, porque me encuentro solo, etcétera. Son situaciones muy complicadas desde el punto de vista existencial, en donde te enfrentas ante decisiones de morir total y absolutamente asumidas, o ante, lo mencionábamos la semana pasada, eventos de protesta social, como en el caso de Mishima, por ejemplo, Claro. tanto ruido hizo en los años 60, como una forma de inmolarte, etcétera, o lo mencionábamos ante este tipo de protestas. Son la minoría de los casos. La gran mayoría de los casos tienen que ver con patología mental, tienen que ver con encontrarte enfermo y tienen que ver con cosas que podemos prever.
Por eso esta cuestión de decir, ¿podemos hacer algo para prevenir? Desde luego que sí. Y sobre todo dejar muy claro que si esto sucede, el trabajo que tenemos que hacer sobre los familiares es intensivo, ¿no? Porque la cicatriz que te va a dejar va a ser para siempre y tenemos que hacer que esa cicatriz sea lo menos aparente posible, lo menos visible y que la persona pueda transitar un poco y pueda retomar pues la fe en la vida, el sentido de vida, ¿no? Y qué bueno que haces esa diferencia y la marcas muy bien entre el porcentaje menor que tiene muy claro el horizonte, ya sea a partir de su propia salud o de su propia circunstancia, ¿no? Y que tiene esa capacidad de decisión ante sus circunstancias, pero también que la mayoría del porcentaje sí responde a una patología y es donde se puede evitar. Entonces, yo creo que es un gran tema. Es difícil porque desde luego... Incómodo. Y roza muchas cosas sensibles. Es muy incómodo. No hay que olvidar que todo esto va acompañado de muchos sentimientos, de desesperanza, de falta de propósito de vida en quien se queda, ¿no? Y de vergüenza. Claro. ¿No? Por eso son la vergüenza, sociedad. no es algo que uno ande por ahí contando. No. Y hay quien lo oculta, ¿eh? Y hay quien lo oculta. De algún claro. familiar o algo no lo dice. ¿no? Así Lo es. trata. Sí, no. ¿Qué van a La pensar? impresión. Y imagínate el efecto que tiene a largo plazo el decir aquí no pasó nada. No. Asumir que porque no se hablan las cosas, estas no Pero suceden. fíjate, si no se asumió la cosa por miedo, luego no se registra por vergüenza y luego tienes que andar cargando la culpa. Se va haciendo una bola de nieve. Exactamente. ¿no? Fíjense nada más qué tema. Doctor, Muchas gracias, Broso. gracias. Felices fiestas. Igualmente patrias. para ti, Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera.